Amén. Fíjese entonces lo que leíamos, que Dios va a enjugar toda lágrima de ellos. No habrá más muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Está hablando aquí el apóstol Juan por revelación de Dios acerca del cielo nuevo y la tierra nueva que Dios le permitió visualizar de lo que va a ser la eternidad futura, donde Dios habitará junto a todos sus hijos, todos aquellos que reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como le decía al principio, hoy concluimos nuestra serie de sermones acerca del sufrimiento. El título de este mensaje es El final del sufrimiento, tema número 12 de esta serie, el final del sufrimiento. Vamos a ver entonces a través de la palabra cuál es ese final, cuándo terminará todo sufrimiento, como dice aquí, dolor, tristeza, llanto, clamor, muerte, enfermedad. Llegará un fin cuando eso va a suceder. Y por eso usted y yo tenemos esa confianza por lo que vemos en la palabra de Dios, que cuando ocurra ese tiempo en el que el Señor hará las cosas nuevas, entonces cuando cese todo dolor, llanto, tristeza y sufrimiento, tenemos la confianza de que llegado ese día, usted y yo ya no sufriremos más, ya no nos vamos a doler más por lo que estamos tal vez viviendo hoy en día. Ese momento será el final de todo nuestro dolor, de toda nuestra tristeza, de todo nuestro quebranto, de todas nuestras heridas, en fin, todo lo que aqueja al ser humano en esta vida concluirá cuando estemos por la eternidad en su presencia. Por eso usted y yo nos podremos preguntar, y suena razonable que nos hagamos esta pregunta, y entonces, si ese es el final, digamos el final feliz de esta historia, ¿por qué no empezar desde ahora a vivir bien? ¿Por qué no empezar desde ahora, por la gracia de Dios, a no tener sufrimiento, a no padecer, a no llorar, a no ser lastimados? ¿Por qué no empezar desde ahora si somos sus hijos y el Señor ha prometido que va a cesar ese tiempo de dolor y tristeza? ¿Por qué no desde ahora el Señor ya empieza a quitarnos todo dolor, toda tristeza y todo quebranto? Realmente lo que tú y yo tenemos que entender es que el propósito de Dios a través del sufrimiento es glorificarse en nuestras vidas y también formar a Cristo en cada uno de nosotros. Si tú y yo entendemos la perspectiva de Dios con respecto al sufrimiento, nuestra visión va a cambiar cada vez que sufrimos. El problema que tú y yo tenemos es que enfocamos nuestro dolor a nuestro presente, es decir, me duele mucho, no lo aguanto, no lo soporto, y dejamos de ver la bendición que hay detrás de ese dolor y sufrimiento. Dejamos de percibir aún las cosas eternas que Dios nos ha prometido en su palabra, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 21:4, y nos enfocamos tanto en el presente, nos encerramos tanto en el dolor, que perdemos de vista lo que hay detrás de eso, que es el propósito de Dios para formar nuestro carácter, para formar a Cristo en cada uno de nosotros, para manifestar su gracia, demostrar su poder y ser glorificado. Así es que la pregunta que tú y yo nos podemos hacer: ¿tiene algo de bueno que suframos? ¿Hay algún provecho en nuestro sufrimiento? Y creo que esa pregunta es válida, porque si nuestro sufrimiento fuera en vano, no tendría ningún sentido sufrir. Si nuestro dolor fuera sin un fruto, no tendría caso el dolor. Estaríamos seguramente molestos con Dios si algo nos pasa y eso que nos duele no produce o no significa algo bueno.
no tendría razón y nos llevaría a estar tal vez molestos, enojados con el Señor si no vemos algo bueno detrás de nuestro dolor y sufrimiento. Lo que te quiero decir como hijo de Dios es que Dios tiene buenos propósitos para ti. Y no solamente son propósitos que están en su mente, sino son propósitos que Él mismo realiza. Dice, yo lo he dispuesto y yo lo he de hacer, dice el Señor. No hay nadie que me detenga a hacer mi voluntad. Y si Dios en su voluntad decidió que es necesario que tú pases por el sufrimiento, da por hecho que así va a ser. Porque los planes de Dios para tu vida son buenos. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos la esperanza y el fin que esperamos de parte de Él. Entonces, si tú y yo aceptamos, y espero que lo hagamos, que Dios es bueno, que Dios tiene buenos propósitos, que Dios tiene buenas intenciones, si aceptamos eso, entonces por conclusión podemos también aceptar que el sufrimiento que es por causa de Dios también es bueno. No me refiero al sufrimiento que a veces nosotros nos causamos por nuestro pecado, por nuestro orgullo. Si alguien, por ejemplo, imagina este caso, alguien se va de borrachera y se va y se emborracha hasta casi perder el conocimiento y al día siguiente se levanta con una de esas, una resaca de aquellas que le han platicado seguramente usted, no digo que usted lo haya vivido, pero ha escuchado, ¿verdad?, lo que se siente, el dolor de cabeza, las náuseas, la boca seca. Lo digo de oídas, hermano, no se está imaginando, qué bien sabe el pastor. Todos esos efectos secundarios a la borrachera. Alguien podría decir, Señor, ¿por qué permites este sufrimiento? Bueno, tú te lo ganaste por tu pecado, tú te lo ganaste por tener una vida disipada sin temor a Dios, o al menos una noche. Por eso, cuando tú y yo sufrimos por causa de Dios, podemos confiar de que Él es bueno, sus pensamientos son buenos, sus acciones son buenas, sus planes son buenos, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y por lo tanto, si Él acepta o envía el sufrimiento por causa de Cristo, confiemos que es bueno y para nuestro bien. Le voy a dar un ejemplo práctico. Si por ejemplo alguien sufre alguna herida, un raspón, una cortada, ¿qué es lo que procede? Pues de inmediato limpiar la herida, ¿cierto? Imaginemos que es algo que se puede atender en casa, que no es necesario ir a urgencias a que lo suturen, sino que se puede atender en casa esa herida. Lo primero que procede es lavar la herida. ¿Y se lava con qué? ¿Con qué lavan las heridas, hermanas? Con agua y jabón, ¿verdad? Y hasta le tallan, ¿no? Con alcohol. Eso arde, eso duele. Duele a veces más que la misma herida. Y el que está siendo tratado en su herida va a respingar, va a decir, hey, espérame, como a ti no te duele, ¿verdad? Le estás restregando más fuerte. La persona que está siendo tratada en su herida, le está doliendo el tratamiento, pero debe entender que es para su bien. Te va a doler, pero ¿qué crees? No hay de otra. Te tengo que tallar, es más, te tengo que exprimir. Imaginen que ya es una herida infectada. Te tengo que quitar, no quiero ser muy explícito, pero te tengo que quitar la costra, exprimir para que salga todo eso que ya está ahí
echado a perder y que te puede causar un mayor daño. ¿Duele? ¿Se lo han hecho a usted? ¿Duele o no? Duele, y mucho, pero no hay de otra. Por eso el sufrimiento es un procedimiento que Dios utiliza para sanar nuestra alma, para curar nuestras heridas, para restaurarnos de alguna situación difícil, para formar nuestro carácter. Y aguántate y no grites y aprieta los dientes o a ver qué haces, porque te voy a lavar esa herida. Si usted le hace esto a un niño, ¿cómo cree que va a actuar el niño? ¿Va a reaccionar? ¡Ay, qué bonito se siente! ¿Qué va a hacer? ¿Va a gritar? ¿Va a llorar? ¿Va a patalear? ¿Te va a decir hasta no sé qué cosas? Y se va a querer ir. Y aunque tú le digas, es para tu bien, ¿qué te va a decir? No lo quiero, pero es para tu bien, entiende, no lo quiero. A veces nosotros los creyentes actuamos igual con el sufrimiento. Le decimos, Señor, no quiero este sufrimiento. Y aunque el Señor dice, te va a doler, te va a lastimar, pero es necesario hacer esto por tu bien, y tú dices, no lo quiero. ¿Estás acaso rechazando la voluntad perfecta de Dios? Dios decidió por ti que tienes que sufrir, y tú dices, no lo quiero. Te estás rebelando entonces contra la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dijo, mira, si es posible, pasa de largo esta copa, que no beba yo de la copa de la ira del Señor, a eso se refería. Pero dijo, mas no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Pablo le dijo, Señor, no quiero este aguijón que me lastima. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo no se lo dijo una vez, no se lo dijo 2 veces, se lo dijo 3 veces. Al menos en la Biblia él dice 3 veces le he rogado. No sabemos si después de esas les dijo otras tantas, pero 3 veces le dijo, Señor, quítame esto. Es el deseo de mi corazón. Pero al igual que Jesucristo, él se sujetó a la voluntad de Dios y vivió bajo la gracia que le hizo soportar ese dolor y ese sufrimiento. Así es que tú y yo, cuando el Señor esté tratando con nosotros a través del sufrimiento, del quebranto, del dolor y la tristeza, acepta su voluntad y dile, Señor, que sea como tú quieres. Si tengo que llorar, si tengo que derramarme, si tengo que quebrantarme, Señor, si tengo que sufrir, que así sea, si es para tu gloria y es para mi bien, o inclusive para el bien de otras personas. Y aunque tú sepas que te va a doler, y si te cortaste, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, te cortaste y te dicen, te tengo que lavar esa herida, te va a doler, aunque tú lo sepas, eso no disminuye el dolor. Aunque tú estás consciente de lo que va a hacer, te duele igual. Pero es necesario. Otro ejemplo que le doy al respecto del dolor con propósito. Una madre, cuando está embarazada y se está gestando una vida en su interior, las que son mamás lo han de saber, todo el cambio que significa en el cuerpo de la mujer, no solamente en el cuerpo, en el alma, los cambios físicos, los cambios químicos por el desequilibrio hormonal, el tener que proveer alimento a una vida en su vientre, los cambios emocionales. ¿Sí o no, padres? Lo sabemos. Lo hemos sufrido, pero obviamente no al grado que ellas lo han sufrido. Pero nos ha tocado ver eso. Y la mujer que está sufriendo todos esos cambios, todas esas alteraciones en su cuerpo, en su alma, en su mente,
en su estado anímico, lo único que le motiva o le alienta a soportarlo es saber que dentro de su vientre se está gestando una vida, se está formando un nuevo ser. Y al tiempo sabe que eso va a terminar, sabe que el embarazo no es eterno, que si llega al término correcto de 38 semanas, 9 meses, dará a luz un hijo. Y eso de alguna forma le hace más llevadero el dolor, pero no deja de doler, pero no deja de sufrir. Y no hablemos del momento de la labor de parto, los dolores, ¿sí? Las contracciones, el momento mismo de estar dando a luz y después los entuertos, o sea, mucho dolor. El Señor dijo, darás con dolor a tus hijos, le dijo a Eva por causa de su pecado. Pero hay algo que la mujer sabe y tiene certeza. Dice, sí, me siento mal, este es el último, como dicen, y se vuelven a embarazar, ¿verdad? Después. Este es el último, ya no lo aguanto, ya. Pero sabe que llega a un término donde todo el dolor, cuando le entregan a su bebé allí en el quirófano donde se encuentre, ve en sus brazos aquello que estuvo en su vientre formándose, lo ve, ahora lo palpa, lo siente, ve sus facciones, ve la ternura, la limpieza que hay en su alma. Y dice, valió la pena, y hasta medio se le olvida el dolor, el sufrimiento, los cambios, los trastornos, porque hubo un propósito. No fue un dolor, no fue un sufrimiento sin sentido, sino que hubo un producto de ese dolor, de esa gestación, de ese sufrimiento, que ahora lo tiene en sus brazos y cambia completamente su perspectiva del dolor. Así tú y yo, mis amados hermanos, tenemos que tener la confianza de que si nuestra vida está entregada a Cristo, nuestro dolor y sufrimiento tienen propósito y tiene un fin. Llegará un día en que esto va a terminar. No son 9 meses, bueno, solo el Señor sabe si regresa antes, pero parece ser que no será dentro de 9 meses, no sé si será dentro de años, décadas, falta poco, sabemos, pero cuánto no lo sabemos, pero sí tenemos certeza de que habrá un fin y acabará todo nuestro sufrimiento que ahora padecemos en esta tierra. Dice un teólogo que peor que el dolor del sufrimiento es la sensación que nuestro sufrimiento no tiene sentido ni valor, lo dice R.C. Sproul. Peor que el dolor del sufrimiento es la sensación de que nuestro sufrimiento no tiene sentido ni valor. Si tú y yo sabemos que el sufrimiento tiene un propósito en Dios, eso nos ayuda a soportarlo. Señor, no sé por qué estás permitiendo esto en mi vida, no sé por qué estoy padeciendo por esto, Señor, pero si estoy en tu voluntad y tú lo permites, sé que es por algo bueno. Y eso te hace más llevadero. No deja de dolerte igual, pero te hace soportarlo mejor, saber que tu sufrimiento tiene propósito en Dios. Y te voy a decir una cosa, tal vez el propósito de tu sufrimiento ni siquiera es para tu bien terrenal, ¿sí? Tu bien celestial, porque Dios se va a agradar si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te va a poner. Aún en medio del dolor fuiste fiel, aún en medio del sufrimiento no fallaste en tu fidelidad al Señor. Dios se va a agradar de ti, te va a recompensar en la eternidad, pero a lo mejor aquí en la tierra el bien ni siquiera es para ti. Es para alguien más. Dios te puede usar como instrumento de bendición para otra persona a través de tu sufrimiento. Y si tú sabes y confías que Dios es tu Señor,
que Dios es soberano, que Dios sabe lo que decide para ti, que es lo mejor, eso te va a ayudar a soportarlo. ¿Ya no aguantas? ¿Ya estás a punto de tronar? ¿Ya estás a punto de aventar la toalla? O a lo mejor ya la aventaste y Dios te la vuelve a entregar. Soporta toda tribulación por la gracia de Cristo, porque hay algo bueno en ello. Job, por ejemplo, nunca supo por qué le pasó lo que le pasó. Y cuando tú y yo nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué sufro? Si yo te soy fiel, te soy obediente, trato de vivir una vida que te agrada, cumplo con tus mandamientos, hago las cosas conforme a la palabra, no participo en corrupciones, no ando en malos pasos, no me involucro en actividades de pecado. ¿Por qué a mí, Señor? Si tú y yo tomamos esa perspectiva, lo estamos viendo desde el punto de vista equivocado. Lo estamos viendo desde nuestro interior, que estamos sufriendo, cuando deberíamos de verlo desde la perspectiva de Dios. Más bien yo preguntaría, ¿por qué sigues vivo? ¿No dice la palabra del Señor que la paga del pecado es qué? La muerte. ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué si sigues pecando? ¿Por qué si sigues fallando? ¿Por qué si sigues cometiendo errores? Dios no te ha fulminado ya. Por su gracia sigues vivo. Tú y yo ya deberíamos estar muertos por tantas tonterías que hicimos y que seguimos haciendo a veces. Seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos tropezando, y el Señor en su misericordia detiene su juicio hacia nosotros. Porque la muerte la merecemos, por supuesto. Pero por la gracia de Dios, aquí nos tiene todavía. Entonces, en vez de preguntarte, ¿por qué sufro? Mejor pregúntate, Señor, ¿por qué sigo vivo? Por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, Señor, inmerecido. Es que sigo todavía aquí, sí sufriendo, sí batallando, pero todavía con la oportunidad de servirte en esta tierra y dar testimonio de Cristo a mis semejantes. Hermano, no te puedo asegurar que tu sufrimiento va a acabar en la tierra. Probablemente, y no quiero parecer muy crudo, pero probablemente ese sufrimiento que tienes, que te atormenta, que te aflige, que te duele, a lo mejor ese sufrimiento te va a acompañar hasta la tumba, si Dios así lo quiere. Pero sí llegará un día en el cual ya no habrá más sufrimiento ni dolor, como lo hemos dicho. Y entonces le decía que Job nunca supo. ¿Por qué a mí? Dice la palabra del Señor, y Dios da testimonio de Job, dice que era un varón íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, dice la palabra de Dios en Job 1 y en Job 2 lo vuelve a repetir. Dios dijo de Job, no es que Job dijera de sí mismo, otra persona dijera de Job, no, Dios dijo de Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, perfecto en sus caminos. Dios dijo de Job. Fíjate. Y lo que le pasó. Y Job, con toda razón, como seguramente hacemos tú y yo cuando no nos van las cosas tan bien, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Mira, acá está mi suegra, acá está, dale. ¿Por qué a mí? No lo dije yo de forma personal, ¿eh? Job nunca supo. Y cuando Job le dijo, cuestionó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué te has olvidado de mí? Lo hemos estudiado en estos sermones las últimas semanas. Hasta le dijo, eres cruel. Y usted sabe lo que Dios le contestó.
Le dijo, a ver, Job, ven. Bueno, cíñete los lomos, o sea, amárrate el cinturón, que te voy a dar una respuesta. Y en Job 38, no lo busque, Dios, bueno, vamos a Job 38. Acompáñame, por favor. Cuando Job le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? Y en Job 38, Dios le va a contestar a Job. Y le empieza a hacer una serie de cuestionamientos. Dice en el versículo 3 de Job 38, cíñete pues los lomos como un hombre, sé hombre por lo que viene. Dice, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, Job, como hombre, ¿dónde estabas tú? Te quejas de tu sufrimiento. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? Dímelo, Job. ¿Por qué? ¿Sobre qué están afirmados los cimientos de la tierra? ¿Quién puso la piedra angular? ¿Quién mantuvo mediante compuertas el mar? ¿Quién les puso las nubes por vestido? Y empieza a hacerle una serie de cuestionamientos a Job, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. Dime, Job, ¿dónde estabas tú? Job solamente quería saber, ¿por qué a mí? ¿Por qué sufro? Y el Señor le preguntó todas las cosas que Dios había hecho y le dice, ¿dónde estabas tú? Job nunca recibió la respuesta a su pregunta. Dios nunca le dijo por qué sufría. Dios nunca le contestó por qué su dolor, por qué perdió a sus hijos, por qué perdió sus bienes materiales, por qué perdió la salud. Dios no le contestó. En cambio, Dios le dijo, yo he hecho estas cosas, afirmé el mundo, formé las estrellas, le puse límites al mar, yo le doy de comer a las bestias, yo hago bajar el rocío, yo mantengo las nubes, yo hago esto. Job no recibió la respuesta que esperaba, pero sí recibió la respuesta que necesitaba. Cuando el Señor se presente a sí mismo, dice, yo soy. Lo que le está dando a entender el Señor a Job, al demostrarle su autoridad, su poder, su soberanía, le está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. No tienes las respuestas a todo lo que te pasa, pero sí tienes la respuesta a lo que tú necesitas. La respuesta es Dios. Dios es toda tu respuesta. Dios es todo lo que tú necesitas. Y aunque no entiendas por qué te pasa lo que te pasa, entiende que Dios está contigo. Y Dios es soberano para decidir sobre tu vida lo que Él quiera. Lo entiendas o no lo entiendas, Dios lo va a hacer. No necesitas saber por qué. Y a veces ni para qué, y a veces ni lo vas a saber. Lo que tienes que saber es que Dios es soberano y Él está contigo. Si tú y yo aceptamos que todo es para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, entonces vamos a soportar mejor el sufrimiento. Porque la pregunta no es si vamos a sufrir. Te doy la respuesta de una vez. Vas a sufrir. Si no es que ya estás sufriendo, vas a sufrir.
Así es que el dilema no es si vamos a sufrir o no. Sí, vamos a sufrir. El dilema es cómo vamos a reaccionar ante el sufrimiento. ¿Cómo vamos a responder al sufrimiento? Esa es la pregunta que tú y yo debemos responder. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. En el versículo 18 de Romanos 8 dice la palabra del Señor: considero que los padecimientos del tiempo presente, o sea, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el llanto presente, no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. No se compara en nada, mi amado hermano, lo que tú y yo estamos sufriendo comparado con la gloria que pronto, dice aquí el apóstol Pablo, hace casi 2000 años, pronto ha de ser revelada. La gloria de Dios se manifestará en tu vida, aunque por ahora sea necesario padecer, dice la palabra del Señor, por un poco de tiempo. La culpa no es del diablo. Nuevamente vuelvo al ejemplo que les dije al principio. Si usted se va de parranda una noche antes y le va mal, lo roban, lo golpean o se pelea o llega y golpea a la mujer, no sé, no le eche la culpa a Dios. Es la cosecha de lo que usted sembró. Pero cuando estamos entregados al Señor, cuando vivimos o procuramos vivir una vida que le sea agradable, y aún así no nos va tan bien en la tierra, aún así sufrimos, la culpa no es del diablo. Dios está detrás de ese sufrimiento, como Job. Sí, fue el diablo el que lo hizo, fue el diablo que acabó con sus hijos, que permitió que robaran sus bienes, que se derrumbara la casa, que tocó su cuerpo con enfermedad, pero Dios fue el que estaba detrás de todo ello. Dios tiene todo bajo control, bajo su dominio absoluto, y pensar que es el diablo el culpable, de alguna forma nos lleva a expresar nuestro coraje, nuestra ira, nuestra frustración. ¡Ay, mugre diablo cochino entrometido! No. Si estás entregado a Cristo, es Dios. El diablo solamente puede ser un instrumento, un mensajero de la voluntad de Dios. Y si Dios ha decidido que sufras, es mejor que lo aceptemos y reaccionemos como a Él le agrada. Entonces, si vamos a sufrir constantemente, va a haber momentos buenos, por supuesto, en nuestra vida, va a haber lapsos en los cuales el sufrimiento sea más soportable que otros momentos, pero si es una constante el sufrimiento por causa de la creación caída, contaminada por el pecado, el final, ¿cuándo llegará? Como leíamos al principio, y le pido que me acompañe de regreso nuevamente a Apocalipsis 21, cuando venga del Señor un cielo nuevo, dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y luego describe la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, como es descrita aquí en Apocalipsis, y luego, como le decía en el versículo 4, Dios enjugará toda lágrima. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, clamor, dolor, tristeza, sufrimiento, enfermedad, golpes, heridas, traiciones, abusos, ya no más. Dios ya determinó que así va a ser y así será.
Y mientras soportemos las pruebas en Cristo. No es fácil la vida que llevas. No es fácil soportar lo que estás pasando, pero Dios está contigo. Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, cobra ánimo, levántate, persevera, corre esa carrera. La meta ahí está delante de ti. Porque al que persevere, Dios le dará la vida eterna. Y si te caes, vuélvete a levantar. Lava tus heridas, límpiate las rodillas, quítate la tierra que adquiriste cuando caíste, sacúdete el polvo y vuélvete a levantar nuevamente y camina nuevamente confiada en la buena voluntad del Señor sobre tu vida, aunque eso signifique dolor, llanto y tristeza. Y fíjese algo hermoso que sucede aquí en Apocalipsis, en el versículo 6. Dios le permitió a Juan ver lo siguiente. Cuando vio a Cristo, dice en el versículo 6 de Apocalipsis 21, me dijo también: está hecho. Hecho está concluido, acabado, final. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estas son las promesas que Dios tiene para ti y para mí como sus hijos. Persevera, levántate, esfuérzate, anímate, continúa, pelea, porque dice aquí su promesa: al que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El problema, mis amados hermanos, es que ustedes y yo usualmente vemos el problema y no vemos lo que hay detrás de ese problema, o lo que ese problema va a producir de bien, o inclusive no vemos el bien que hay delante del problema para nuestra vida. Y vemos solamente el problema y nos centramos en él y nos olvidamos de que tenemos una vida eterna en Cristo. Mire, la palabra del Señor en Hebreos 12:2 dice que Jesucristo soportó. Si quiere, acompáñeme para leerlo juntos. Hebreos 12:2, cuando habla de que Cristo fue a la cruz del Calvario, dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si usted y yo participamos de esos sufrimientos, pero no enfocándonos en el dolor, sino dice viendo el gozo que tenemos delante de nosotros. ¿Cuál es el gozo que tenemos delante de nosotros? Ser semejantes a Cristo, ser obedientes a la voluntad del Señor, someternos a su soberanía, dar buen testimonio como hijos suyos. Ese es el gozo que tenemos, que está delante de nosotros antes que el sufrimiento por el cual estamos pasando o vamos a pasar. Y por eso dice la palabra del Señor que el propio Jesucristo menospreció las burlas, el oprobio, las heridas, la crucifixión, y dice que por eso Él tenía ese sumo gozo delante de Él y pudo sufrir esa cruz. Y entonces el Padre le ha sentado a la diestra de su trono. Esa promesa también es para ti y para mí, como hemos visto en Apocalipsis 21:7. Al que venza heredará todas estas cosas. Pero tú y yo perdemos a veces la perspectiva, nos enfocamos en el problema y nos olvidamos que tenemos una promesa dada por Dios de que si vencemos heredaremos
todas las cosas que el Señor ha prometido para sus hijos. Por eso tenemos que esforzarnos para vivir en gozo a pesar del sufrimiento. Sin embargo, también debo hacer una aclaración. Estas promesas que hemos leído hasta ahora son para los hijos de Dios, aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también hay un final. Así como el Señor ya fijó un final de los tiempos, donde dice, cuando Él regresará, establecerá su reino, juzgará al diablo y a todos sus seguidores, los arrojará al lago de fuego por la eternidad. Ese día ya está señalado por el Señor. También cada uno de nosotros tenemos un día señalado en el que vamos a partir de esta vida. Acompáñame de nuevo a Job, pero ahora en el versículo 14. Tú y yo tenemos ya, puedo decirlo así, una fecha de fin. El fin de la película de nuestra vida. Y Dios ya lo sabe. Job 14:5 dice, ciertamente está hablando Job del hombre. El hombre nacido de mujer, como dice en el versículo 1, es corto de días, lleno de tensiones, de problemas, de sufrimientos. Y en el versículo 5 dice del hombre, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses depende de ti. Tú le has fijado sus límites, los cuales no podrá traspasar. Tú ya tienes una fecha de fin para tu vida. Yo tengo ya una fecha de fin, una fecha cuando vamos a caducar, cuando este cuerpo se va a ir al polvo, a la tierra de donde fue tomado. Así como hay una fecha establecida para que el reino de Dios, la nueva Jerusalén, como decíamos en Apocalipsis 21, sea establecido, un nuevo cielo, una nueva tierra, eso ya está definido por el Señor, va a suceder. También tú y yo tenemos una fecha y puede ser antes de Apocalipsis 21, el día que tú y yo partiremos de esta tierra, de esta vida terrenal. Y dice Job, con toda sabiduría, por revelación de Dios, dice que nadie podrá traspasar los límites que el Señor le ha fijado. No podremos añadir ni un día, ni una hora a nuestra vida. Dios ya sabe cuándo, Dios ya sabe dónde, Dios ya sabe cómo, por qué. Dios ya lo sabe. Tú y yo no lo sabemos. Y a veces queremos vivir como si fuéramos a vivir para siempre. Cuando dice Job, están contados tus días. Desde que naciste, tu cuenta regresiva inició y llegará a 0. Así es que la pregunta no es si vamos a morir. Por supuesto, si Dios llega antes de nuestra muerte, como dice Apocalipsis 21, bueno, no veremos la muerte. Pero hay que estar preparados por si nuestra muerte llega primero, antes que el regreso de Cristo. Por eso la pregunta es, no si vamos a morir, vamos a morir. La pregunta más bien es, por la cual tú y yo nos tenemos que interesar, es ¿cuál es la condición de nuestra alma? La pregunta que casi todo evangelista hace, ¿verdad? Cuando está compartiendo el evangelio a un no creyente. Si tú te mueres, ¿irías al cielo o irías a la tierra? Perdón, al infierno. Si tú mueres esta noche, ¿a dónde te vas? ¿A la presencia de Dios o te vas a ir al lago de fuego del tormento eterno? Esa es la pregunta
que tú y yo tenemos que preguntarnos, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o estamos en pecado. No hay de otra. Una vez muerto, ya no se puede hacer absolutamente nada por esa persona. De acuerdo a lo que haya hecho en la tierra, reconociendo a Cristo o rechazando a Cristo, irá a la gloria eterna con el Señor o irá al tormento eterno con el diablo y sus demonios. No hay de otra, no hay otro destino. Por eso la pregunta importante es: ¿cuál es la condición de nuestra alma para morir? Y todo lo que les dije hace un momento de las promesas, de la consolación, que no va a haber llanto, no va a haber dolor, que vamos a heredar todas estas cosas, está reservado solo para los hijos de Dios, para aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero aquel que ha rechazado a Cristo, la palabra del Señor dice claramente que solo le queda una horrenda expectativa de sufrimiento. Una horrenda expectativa de dolor, de tormento. Es lo único que puede esperar una persona que ha rechazado a Cristo como Señor y Salvador. La pregunta es: si tú murieras en este instante, ¿irías a la gloria eterna de Dios? ¿O aguardarías a que el lago de fuego sea abierto para tu tormento eterno? Esa es la pregunta. Si no has hecho una confesión de tus pecados, si no te has arrepentido de ellos. ¿Cómo te arrepientes de ellos? Cuando tú dejas de practicar el pecado. Sí, te arrepientes, pero lo vuelves a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso tal vez fue remordimiento, y eso no salva. Un verdadero arrepentimiento, como dice Hechos 3:19, me parece, cuando dice Pedro en su primer discurso, le dice: arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de la conversión para demostrar que uno realmente está arrepentido. No significa que no vas a volver a fallar, pero sí significa que ya no vas a procurar fallar, que ya no deseas equivocarte, que ya no deseas seguir pecando en lo mismo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y la persona que no se ha arrepentido de sus pecados está condenado y solo le queda, como ya dije, una horrenda expectación de tormento y de muerte y de sufrimientos eternos. El sufrimiento eterno no es un estado como cuando tú y yo nos vamos a dormir, que perdemos la conciencia y no sabemos qué está pasando. No, el sufrimiento eterno es un sufrimiento consciente. La gente que va a estar en el infierno va a estar conscientemente captando su sufrimiento y su tormento eternos, porque la ira de Dios es eterna, no cesará. No es que te vas a dormir y ya no sientes nada, no, sí vas a sentir todo el tormento, porque el sufrimiento eterno es consciente. Así es que la invitación es para todo aquel que no se ha arrepentido, que no se ha convertido a Cristo, que no ha reconocido que Cristo pagó por sus pecados, que Él tomó el lugar que le correspondía en la cruz del Calvario. La invitación es para todos aquellos a que decidan ya arrepentirse, convertirse por la gracia de Dios, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir una vida bajo la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. No es solamente creer que Dios existe, no es solamente creer que Jesús es real, sino es vivir conforme a esa creencia, considerándolo a Él como el Señor de nuestras vidas y sometiéndose a la voluntad de Dios. Si ese es tu caso, yo quiero orar por ti al final
para que Dios tenga a bien, por su gracia, perdonarte, darte una nueva vida. Y de esta forma, gozar de sus promesas de la vida eterna. Tenemos la promesa de Dios por parte de Cristo que Él está preparando morada en el cielo, lo dice Juan 14. Él está preparando habitación para nosotros. Sabemos que Cristo no miente. Él no es como el hombre que miente ni como el hijo del hombre que se arrepiente. Él dijo la verdad, Él dice la verdad y Él dejó escrito que Él está preparando una morada para nosotros. Así es que el Señor sabía que íbamos a sufrir, sabía que íbamos a flaquear, sabía que íbamos a tener dudas, sabía que por momentos íbamos a tener inseguridades, y por eso el Señor dice: no se turbe su corazón, no se turbe en tu corazón, no te confundas. Si tú crees en Dios, crees en mí. Y dice que hay muchas moradas en la casa de su Padre y Él está preparando una para nosotros. Y tenemos la confianza de que será así porque Cristo resucitó y por su resurrección es la garantía de que tú y yo también resucitaremos en el día postrero. Entonces, termino con lo siguiente. Acompáñame a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, por favor. Versículo 2, hablando de ese día, cuando estaremos en su presencia. Dice Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él, es decir, Cristo, se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es, y dice la palabra del Señor que nos veremos a nosotros mismos como somos conocidos en el cielo. Así es que el final de tu sufrimiento llegará el día que estés en la presencia del Señor. Confía que todo lo que estás pasando aquí es pasajero. Romanos 8:18 nuevamente dice: considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Romanos 18:18. 8:18, gracias. Romanos 8:18. Si tú no has hecho todavía una confesión de tus pecados, no te has arrepentido de ellos, no has reconocido a Cristo como Señor y Salvador y quieres cambiar tu destino final por la gracia de Dios, yo te invito entonces a que hagas una oración. Porque como les decía, la cita es Hebreos 10:27. Dice que aquellos que no están en Cristo solo pueden tener una horrenda expectativa de juicio. Hebreos 10:27. Eso es lo que te espera al final de tu vida si rechazas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. No lo digo solamente por los presentes, sino también por los que están a través de la transmisión viendo este mensaje o los que estarán viendo esta grabación. No dejes pasar la oportunidad de renunciar a tu vida y entregarla a Cristo para que Él haga su voluntad en ti. Si ese es tu caso, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Sabemos que no es una oración lo que salva, sino lo que salva es Dios por medio de su Espíritu Santo, por su gracia.
Y ni siquiera dice la palabra del Señor, dice que somos, por gracia somos salvos por medio de nuestra fe. Dice, y esto ni siquiera de ustedes, Efesios 2 dice, ni siquiera es de ustedes, sino que esto es un don de Dios. Aún la fe que se necesita para ver nuestra condición pecadora, para ver nuestra condición de muerte, arrepentirnos y entregarnos al Señor, aún esa fe que se necesita es producto del Espíritu Santo. No es producto de la mente humana ni las emociones. Así es que si tú sientes, percibes de parte de Dios que este es el momento en el cual quieres por fin ya arrepentirte de todos tus pecados, entregarle tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo como una declaración de fe y que Dios tenga bien por su gracia salvarte. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Reconozco que Cristo Jesús murió por mí en la cruz y que Él llevó todos mis pecados, si tan solo yo le reconozco como Señor y Salvador y como aquel que tomó el lugar que yo merecía, como aquel que sufrió la muerte que yo merecía. Hoy te pido que seas el Señor de mi vida, que gobiernes mi mente, mi corazón, mi vida y me ayudes a vivir la vida que a ti te agrada. Quiero amarte el resto de mi vida y servirte y vivir siempre bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te rogamos por aquellos que han hecho esta confesión, no movidos por las emociones, Señor, sino por tu Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tenemos el entendimiento de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de muerte, Señor, pero al mismo tiempo es también tu Espíritu Santo el que nos da la fe para reconocer que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que es a través de esa muerte que nuestra deuda quedó saldada. Si tan solo nosotros reconocemos que Él ocupó nuestro lugar y vivimos arrepentidos de nuestros pecados, convertidos a Cristo y de acuerdo a tu voluntad que has dejado escrita en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que todos aquellos que por primera vez han hecho esto, Señor, les conduzcas a una iglesia, a un lugar de reunión donde sea predicada tu palabra en forma que sean edificados, alimentados, Señor, fortalecidos hasta que alcancen la estatura del varón perfecto que es Cristo. Padre, y te damos asimismo gracias, Señor, por habernos concedido esta serie de mensajes, haber entendido, Padre, por medio de tu palabra, lo que significa el sufrimiento. Y saber, Padre, que tiene propósito. Saber, Señor, que tiene una razón de ser, Padre. Que no es en vano lo que sufrimos, sino que todo es para gloria de tu nombre, Señor. Por eso te pedimos que este mensaje lo tengamos presente todos los días de nuestra vida, para que cuando vengan esos días difíciles, esos días sombríos de dolor, de tristeza, podamos, Señor, seguir confiados en que detrás de todo esto estás tú y que detrás de todo ello, Señor, hay un propósito, hay un plan perfecto para nuestras vidas.
y de la manera que tal vez nunca entenderemos en esta tierra. Si está en tu voluntad, nos lo explicarás tal vez en la eternidad, el porqué de nuestro sufrimiento. Aunque no lo sepamos, Señor, estemos siempre confiados y esperando en ti, Señor, ese día de la redención, cuando no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no más sufrimiento, no más golpes, no más imposibilidades, porque ya no tendremos un cuerpo físico que a veces nos dificulta el poder hacer las cosas que queremos, Señor. Anhelamos ese día, Señor, y mientras tanto deseamos vivir bajo tu voluntad, Padre. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Una vez más dile: vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dile: dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor, dame, 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 dame más de ti. Quiero más de ti. Gracias, Señor, porque venimos delante de tu presencia, Padre, a rogarte, Padre, de tu bendición, de tu contentamiento, Señor. Lo necesitamos, Padre, para poder soportar toda prueba, Señor, toda aflicción que a nuestras vidas ha llegado y llegará, Señor. Tú tienes la respuesta, Padre. Y le vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame,
quiero más, de ti. Queremos más de ti, Señor. Anhelamos más de ti, Dios. Por eso venimos, Señor, a rendirte todo lo que somos, todo lo que tenemos, Padre. Lo ponemos a tus pies, así como está descrito esa adoración celestial, Padre, donde todos arrojaban sus coronas a tus pies, coronas que tú entregarás al que persevere hasta el final, pero reconociendo, Señor, que no hay nadie más digno que tú, Señor, de recibir toda la adoración, todo el señorío, toda la honra, todo el poder son para ti. Dile: dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor, dame, 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 dame más de ti. Más de ti, más de ti, Señor. Más de ti, Dios. Dice: a la gloria, Señor.